Hola, ¿cómo están? De nuevo con ustedes la doctora Zuli Muñoz en nuestro episodio de Consejos Farmacéuticos, doctora Muñoz. Hoy tengo el agrado y el honor de presentarles a una invitada muy especial cuya trayectoria y experiencia en la parte de docencia es grandísima, de muchísimos años de ser educadora farmacéutica, además visitadora médica en Panamá para la compañía Merck y además ha sido analista de laboratorio y ahora actualmente es la decana de la UNIBE. Para mí es un honor presentarles a la doctora Melisa Martínez. Doctora, bienvenida. Muchas gracias, Uli. Muchas gracias por la invitación. Viste todo mi currículum. Y cosa que hace mucho no hago. De verdad es un tema muy interesante el que me propusiste, el que vamos a discutir en este momento. Entonces, de verdad, una vez más, gracias por esa invitación. No, para mí, de verdad, Doc Meli, es un gran honor tenerte acá, además de que fue mi tutora de tesis, ¿verdad? Entonces, bueno, con una vasta experiencia, ¿quién más apto para tocar un tema sumamente importante, ¿verdad? Que es el uso correcto de medicamentos, doctora, porque ¿cómo estamos, verdad, ahorita en la sociedad de mal informados con el uso correcto de medicamentos? Es un tema muy interesante, un tema que, bueno, de las cosas que yo les he enseñado a ustedes es el hecho de poder educar al paciente y cómo cuesta educar a la población en el uso correcto del medicamento, porque el uso correcto no es solamente que, bueno, el doctor me recete este medicamento, lo compro en la farmacia, escucho la indicación del regente y me lo tomo y ya, hay que ver a qué hora se lo tiene que tomar, con qué se lo está tomando. La gente tiende o sea, de tomárselos con café o con bebidas carbonatadas, que a veces no es lo más Totalmente. indicado, a veces se sienten bien y dejan de tomarlo. Entonces, la recomendación o el uso correcto es seguir una serie de indicaciones que a veces no quedan muy claras o porque nosotros no nos extendemos explicando más o porque el médico no explicó un poco más qué era lo que tenía que hacer y el paciente se va con esa duda y consume el medicamento con esa duda. Entonces yo pensaría que el uso correcto de medicamentos implica muchísimas cosas. Claro, ¿verdad? Yo siento que, digamos, esa es una responsabilidad que nos compete a todos. ¿A quiénes? Al paciente, al médico y al regente farmacéutico, ¿verdad? Bueno, muchas veces vemos, por ejemplo, que en la farmacia comunidad llegan las personas a comprar X medicamento y muchas veces, ¿verdad? No se le, el regente, digamos, no le da la explicación a ese paciente de cómo debe tomarlo, su frecuencia o incluso preguntas tan básicas como si padece de la presión, si tiene alguna otra patología, qué sé yo, ¿verdad? Si usa otros medicamentos, porque no, a veces no nos detenemos porque hay muchas personas en la farmacia, tengo que atender rápido, entonces no preguntamos eso, si el paciente es un paciente polimedicado, si está tomando otras sustancias, tés, plantas, entonces todas esas cosas involucran un uso correcto del medicamento, poderle dar esa indicación al paciente. Exactamente. Bueno, por eso yo hago tanto énfasis en que la labor nuestra como farmacéuticos es educar al paciente. De ahí comienza que el paciente pueda tener un mejor tratamiento, pueda erradicar el padecimiento que tenga en ese momento, menos incidencia de toxicidades, de interacciones, de reacciones adversas, enmascarar algunos otros síntomas que a veces por usar medicamentos esto se manifiestan. Y entonces aquí podríamos tocar otro tema y sería otro día de la automedicación. Eso es sumamente importante. Yo creo que, bueno, y es que en nuestra profesión todo se entrelaza, ¿verdad? Y, por ejemplo, la idea de este programa, de este podcast, nació de esa necesidad que tiene la población de ser educada, de ser informada y también para como, ¿cómo se dice? Como
un jaloncito de orejas, ¿verdad? Para nosotros como profesionales en el área farmacéutica, de tener también esa responsabilidad y esa vocación, ¿verdad? A los demás de, aunque a veces estamos muy ocupados, sacar por lo menos un momentito y hacer preguntas básicas, especialmente, digamos, lo que respecta a farmacia comunitaria. Pero también hablando institucionalmente, ¿verdad? Muchas veces los pacientes igual van a la consulta, van a la farmacia a retirar medicamentos y a veces no saben cómo ponerse la insulina. Y ahí es cuando también cae en la problemática de escuchar a la gente, ese medicamento es una cochinada, por ejemplo, eso no me sirve, eso que me dieron no sirve para nada. Y a veces no es que no sirve, ¿verdad? Sino es porque la persona está haciendo un uso incorrecto de ese medicamento, ¿verdad? O sucede lo contrario, como tú dices, el fármaco funcionó muy bien, el paciente se siente muy bien, deja de tomar el producto y guarda lo que le quedó porque ya se siente bien. Entonces viene el hijo, la mamá, el papá, el vecino y entonces recomienda un medicamento que no era para esa otra persona, que era solamente para él que se lo estaba consumiendo. Entonces, todo eso es parte del proceso de usar correctamente el medicamento y de educar al paciente. Claro. Porque si yo estoy recetando un antiinflamatorio para 3 días, 5 días, aunque yo me sienta bien, yo tengo que terminar. Pero cuando la gente se siente bien, hasta ahí queda. Y entonces sucede lo mismo con los antibióticos. Y tenemos el gran problema en el mercado de la resistencia a los antibióticos. Porque la gente comienza a sentirse bien y lo guarda. Le guarda para después. Es que si después me siento mal, entonces voy a poder consumir este producto otra vez. Eso estamos hablando de educar a la población para un uso correcto. Y es que es un hecho, por ejemplo, lo que vos mencionás, doctora, que en el caso, por ejemplo, de los antibióticos, porque a mí, ¿verdad? En mi experiencia, que tanto en comunitaria como en la parte de institucional de la caja, en la parte comunitaria una vez me llegó un pacientito, un cliente, que me llegó a pedir antibiótico. Entonces ya yo le hago ciertas preguntas, ¿verdad? Además que cabe recalcar que el antibiótico no se vende sin receta médica. Eso es algo sumamente importante y que, bueno, yo quiero hacer como un énfasis y paréntesis y subrayado y en negrita, ¿verdad? Para que entiendan la población, ¿verdad? El antibiótico es un medicamento que no es de venta libre, que se debe consumir bajo supervisión médica y con un diagnóstico, ¿verdad? Que realmente lo necesita. Porque pasa, como en este caso que te iba a comentar, pues el señor llega y me dice que es que eso le ayuda mucho para aliviar el dolor de cabeza. Y resulta que entonces yo, ¿verdad? Ya empiezo a abordarlo, a hacerle ahí algunas preguntas y me doy cuenta porque, el señor molesto porque yo no se lo quería vender, ¿verdad? O no se lo vendí sin receta médica. Y él me decía que es que él lo conseguía en un chino, ¿verdad? Entonces, doctora, ¿cómo puede también afectar esta parte de la venta ilegal de medicamentos, ¿verdad? En este tema del uso incorrecto de los medicamentos. Es un tema álgido, un tema preocupante. Por algo las entidades, el Ministerio de Salud, médicos, farmacéuticos, se decidió que el antibiótico se venda con receta médica, porque se hace mal uso del producto, porque la mayoría de la población, no solo Costa Rica, yo me atrevería a decir que en Latinoamérica, esto quiere que para una gripe o un resfrío, que no son por bacterias, que son por virus, el antibiótico funcione. Entonces tú ves a la población, o tú veías a la población comprando ciertos antibióticos, vamos a hablar de lo más común, que es la amoxicilina, comprándote o queriendo comprar 3 cápsulas o 3 tabletas de amoxicilina para una gripe o un resfrío. Lo que pasa es que no tomamos en cuenta lo que eso representa, que eso crea resistencia, y si nosotros podemos hablar de resistencia es que esa bacteria que está ahí aprende a vivir con el antibiótico, crea una barrera por la cual el antibiótico no le hace efecto.
Entonces resulta que creamos resistencia a ese antibiótico y si ni Dios lo quiera, sufrimos una enfermedad más seria, entonces ya no tenemos un antibiótico que podamos usar para esa infección, que en realidad es una infección donde lo amerita. Entonces, es la gran labor nuestra, no solo porque no lo vendemos sin receta médica, porque necesitamos la receta, sino educar a esa población en de que los antibióticos no se deben utilizar de forma indiscriminada. Exacto. No te imaginas cómo cuesta a nivel de farmacia y en la propia familia de uno, y para la gripe y para los resfríos no se usa el antibiótico. Así es. La gente quiere antibióticos por todo. Entonces es parte de la labor de los farmacéuticos, de los médicos, de profesionales en salud en general, educar a la población en cuanto al uso correcto de medicamentos y en este caso de antibióticos. Claro, porque digamos, ahora, bueno, hay muchísima información, ¿verdad?, que nos hace alarmarnos más bien, ¿verdad?, de esta resistencia al antibiótico, a los antibióticos, que va a ser una de las, de la problemática más fuertes que vamos a tener o los retos más grandes que vamos a tener en un futuro muy cercano, porque exactamente, ya el antibiótico no está sirviendo, ¿verdad? Pero no es porque el medicamento como tal ya no sirva, sino que las bacterias han creado una resistencia al mismo por ese mal uso, ¿verdad?, que se le ha hecho, ¿verdad?, en la población. Y entonces, o sea, es un reto que tenemos sumamente grande. Yo pudiera decir que parte de lo que la población no se entera es de que las casas farmacéuticas, y tenemos antibióticos en el mercado, porque las casas farmacéuticas investigaban un antibiótico nuevo, pero investigar un antibiótico nuevo es muy costoso, no es rentable para las casas farmacéuticas y eso es normal. Entonces no se están investigando nuevos antibióticos, hemos como llegado al tope de los antibióticos que se tienen, se investigan otras cosas para tratar de mejorar la calidad de lo que tenemos actualmente. Entonces cada vez nos quedamos sin antibióticos en el mercado. Y si tenemos un mal uso de esos antibióticos, entonces ¿qué va a pasar con la población? Y tú escuchas algunos casos, no salen en la noticia, lógicamente, pero llegan a oídos nuestros de que un paciente que estuvo hospitalizado en alguno de nuestros hospitales se le daban antibióticos y no había un antibiótico que estuviera funcionando. Sí, no tenía una respuesta. respuesta. Muchas veces fallece porque no hemos podido controlar una infección porque resulta que era un paciente que utilizaba indiscriminadamente los antibióticos y de ahí la resistencia. Entonces sí, como tú mencionas, esto es alarmante. Es alarmante para nosotros, para los médicos, esa gran resistencia que se está produciendo. Claro, y es que no solo hablando, ¿verdad?, de antibiótico como tal, pero es que también una de las cosas, por ejemplo, que yo he visto que exactamente crea mucha confusión con respecto a la gripe, ¿verdad?, que la gente dice, me duele la garganta, ocupo antibiótico. O sea, entonces muchas veces cuando llegan, especialmente, digamos, los que, bueno, en algún momento que he estado en farmacia de comunidad, pero es un reto muy grande que tenemos los farmacéuticos de comunidad también, cuando el paciente llega, me duele la garganta, ocupo un antibiótico, ¿verdad? Y incluso para los médicos, porque muchos pacientes o muchas personas hacen consulta porque creen que necesitan un antibiótico porque les duele la garganta. Entonces muchas veces ahí es donde recae en nosotros esa responsabilidad de decirle a la gente, vea, un dolor de garganta no significa que necesite antibiótico. Puede ser que tuviera en la noche una tos ahí persistente, entonces se irritara un poquitico, entonces qué sé yo, con una pastillita de lidocaína y alivia un poquito, un jarabe para aliviar un poquito la tos, qué sé yo, pero la gente insiste, quiero un antibiótico. Un caso particular que me pasó también una vez que llegó un paciente, bueno, un cliente, a la farmacia y me dice que es que iba a hacer un viaje. Y me dice, es que vieras que voy a hacer un viaje y quiero que me ponga las inyecciones contra la gripe. Entonces yo le dije, ¿quiere la vacuna? No, son las 2 inyecciones que ponen de la gripe. Entonces yo inmediatamente me quedé así como, yo, perdón,
qué inyecciones le ponen a usted para la gripe, porque también ese concepto de que la gente dice diclofenaco y dexametasona. La famosa parejita. La famosa parejita. Cualquier síntoma de gripe, es más, solo monquerilla y ya van, póngame en la parejita, sin entender realmente para qué sirven, ¿verdad? Yo casi siempre sacaba el rato y daba como una cátedra a la gente de la especialmente con lo que es dexametasona, ¿verdad? Que es un esteroide y todas las consecuencias en la salud, que una de ellas, ¿verdad? Es que suprime el sistema inmunológico. Entonces, o sea, ¿verdad? Y la gente quiere que le pongan la parejita para todo y a veces se enojan. Y lo más alarmante es que al ser medicamentos de venta libre, no lo vendes tú, lo vende la siguiente farmacia. Sí, ¿verdad? Y muchas veces también mal utilizado. Entonces, es ahí, digamos, ¿cómo podemos hacer ahorita, doctorcita, para hacerle entender a la gente los riesgos que hay de este tipo de prácticas, ¿verdad? Que como te decía al principio, o sea, recae en todos la responsabilidad, ¿verdad? Pero hay una responsabilidad también muy grande en cada uno de nosotros cuando vamos y exigimos que se nos ponga o que se nos venda y ese uso incorrecto, ¿verdad? De los medicamentos. Todo esto que va a llegar a la población, y por eso yo te decía, doctora Zuli, cuando me hablaste de esto es maravilloso lo que estás haciendo y yo espero que podcast lo pueda ver muchas personas. El paciente tiene que entender de que cuando el médico, el farmacéutico, algún profesional en salud da una indicación, es porque nosotros sabemos qué es lo que está sucediendo. Eso que tú hablabas de que el paciente llega a la consulta, y te lo digo porque tengo una hija médico que trabajó algunos años en el EVAIS, ella me decía que llegaban y se enojaban con ella, porque el paciente llega, así como tú dices, abiertamente a pedirle que me duele la garganta, recéteme. Y es que tuvo una lucha campal, diría yo, no solo de nosotros, sino y eterna. profesionales de salud, y eterna. Y entonces ella decía, no, pero es que usted no la amerita un antibiótico en este momento para la situación que tiene, y el paciente no entendía. El paciente se iba bravo de la consulta, iban y la reportaban. Sí. Y entonces ella se enojaba por esa situación. Igual sucede con nosotros. Cuando el paciente llega a la farmacia, nosotros tratamos de explicarle al paciente las consecuencias, las reacciones adversas, como tú hablabas de productos como la dexametasona, cuando lo usas en exceso, pero el paciente no lo quiere entender. Entonces, añádele a eso que ahora existe la inteligencia artificial, donde va y se busca algún tipo de información, entonces cuesta mucho. Pero nosotros como farmacéuticos, y es lo que yo les decía a ustedes cuando eran estudiantes, no nos cansemos, la labor nuestra es educar a esa población. Claro. A lo mejor no entiende, no comprende el paciente a la primera, pero a la segunda o a la tercera de tanta explicación, no solo que se la diste tú, se la doy yo, se la da otro regente, puedan comprender qué es lo que está sucediendo, que nosotros estamos ahí para indicarle en realidad el uso correcto de medicamentos, qué es lo que puede pasar, qué no le puede pasar, cómo lo puede utilizar, porque lo que tú dices, no es que sea malo, es que es bueno el producto, pero no es bueno usarlo en una sola jeringa, no es que va a prevenirte una enfermedad. Exacto. Incluso las vacunas que nos ponen para prevenir la influenza gestacional, esto no es que previene que te vayas, o sea, no es que va a evitar que te vaya a dar gripe si te va a dar, y puede que prevenga, la cepa de la gripe con la que te vacunaron, pero si te da con menos fuerza. Sí, digamos que es como para aminorar los síntomas.
para exacto. que si ibas a agarrar cama 5 días, entonces Sol- solo solo, te sientas mal 2 o 3 días por poner algunos ejemplos. Entonces, exactamente. es muy difícil esto, educar a la población. Pienso que es uno de los retos más grandes que tenemos los profesionales en ciencia de la salud, pero para eso estamos, para eso estudiamos esto, para eso nos graduamos, nos tiene que gustar. Claro, A veces cuando yo que trabajé 20 años en farmacia de comunidad, a veces la farmacia se llena tanto, y qué bueno que la farmacia se llene porque esos son ventas, pero se llena tanto que entonces no damos la educación que debemos darle al paciente. claro. Y nosotros nunca debemos perder de vista que la labor nuestra no es despachar el medicamento, y educar a esa población de los medicamentos que está comprando en ese momento. Sí, definitivamente. Bueno, esto se va haciendo tan amplio, ¿verdad? El tema, porque también en algo, ¿verdad? De lo que veníamos a hablar hoy, uno puede ir sacando como raicitas de todos los demás puntos importantísimos que podemos tocar. Y uno de ellos es, por ejemplo, también la responsabilidad exactamente que tenemos como farmacéuticos, porque si lo vemos, doctora, nos volvemos nosotros como la primera línea a la que acude. Yo no diría que Casi, nos volvemos. bueno, Yo somos, te diría que somos la primera línea, sí. porque te interrumpo aquí, porque en época de pandemia, ¿sí? Nosotros fuimos la primera línea. Si alguien no dejó de trabajar, fuimos los farmacéuticos y los médicos, bueno, y enfermeras y todo aquello que trabaja a nivel de hospital. Pero nosotros que estábamos en farmacia de comunidad, somos la primera línea, porque nadie quiere ir a gastar en un médico, nadie quiere ir a hacer filas en el IVAI para que le receten algo, entonces a la farmacia se llega muy fácil, y es muy fácil preguntarnos a nosotros, somos muy accesibles. Entonces, yo te diría que somos la primera línea. No, para sin todo. duda alguna, de hecho. O sea, esa es una de las cuestiones que yo también he ido analizando, ¿verdad? Y exactamente, nos volvemos esa primera línea por esos factores también, ¿verdad? Que a veces para una persona es más fácil ir a la farmacia, hacer la consulta al farmacéutico y que ojalá las personas se acostumbren a hacer la consulta al farmacéutico, ¿verdad? Sí, Porque es otro. ¿verdad? Y es que por eso se va como haciendo como un montón de raicitas, digo yo, donde van saliendo muchos temas. Pero es sumamente importante esto. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a poder escuchar a la persona y hacer la recomendación, ¿verdad? Claramente, como farmacéuticos, nosotros no podemos como hacer la receta médica, hacemos una recomendación y con la responsabilidad, por supuesto, de que si el paciente nos describe cierto tipo de síntomas, pues tenemos que enviarlo ya a una consulta médica, ¿verdad? Porque tenemos que tener también los pies bien puestos en la tierra. Sí, porque si queríamos hacer recetas, yo siempre digo, equivocamos la carrera, ¿no? Exactamente. Entonces, pero sí es sumamente importante esto porque definitivamente al volvernos esa primera línea sobre nosotros recae, ¿verdad? De un peso muy grande, ¿verdad? Y ese de educar a los pacientes para mí es uno de los más grandes retos, porque así como el caso de este paciente que llegó a que le pusiera 2 inyecciones para prevenir la gripe, ¿verdad? Al que tuve que explicarle que eso no era así, que estas inyecciones se ponen únicamente cuando tenés gripe y dependiendo de los síntomas, se te pueden poner las dos o solo una para aliviar dolor, malestar general del cuerpo. Realmente lo puedes consumir por vía oral, no necesariamente tienes que inyectarte. Esa es otra, ¿verdad? Lo que podemos también, en muchos casos yo recomendaba la vía oral. De hecho, bueno, en mi caso, cuando estuve en la parte de farmacia comunitaria, yo sí era un poquillo más quisquillosa, más de uno se me enojó, me dijeron de todo, porque yo, por ejemplo, para inyectar, sí les pedía receta médica, porque es una responsabilidad muy grande. Y en la práctica me fui dando cuenta que muchos pacientes le mienten a uno. Sí. No, yo no padezco nada, yo no tengo, no, yo no soy alérgica. Y después empieza a escuchar uno, ¿verdad? Todas aquellas experiencias de otros colegas a los que les pasaron situaciones bastante terribles por eso mismo, ¿verdad? Porque las personas están pues muy mal acostumbradas
a hacer ese mal uso, ese uso incorrecto, ¿verdad? O si me duele tal cosa, voy a ir a que me pongan tal cosa, voy a ir a comprar X, se automedican, ¿verdad? Esa parte de automedicación, que ya la habíamos mencionado hace un momentito, pero para mí es otro de los puntos más importantes en los que uno tiene que recalcarle a las personas. ¿Cuántos riesgos, verdad, podemos encontrar cuando incurrimos en la mala práctica de la automedicación? Muchísimos riesgos, porque el dolor de cabeza que yo pueda tener hoy, y yo me curé con tal medicamento que me tomé, no es el mismo dolor de cabeza que te puede dar a ti. ¿Sí? El dolor que yo tenga en una pierna, por ejemplo, no es la misma que tú puedas tener en una pierna. Entonces, si a mí me funcionó este medicamento, no necesariamente te va a funcionar a ti. Sucede en las grandes familias, en los vecinos, si hablamos de hipertensión arterial, por ejemplo. Entonces resulta que yo estoy tomando un medicamento A para tratar la presión arterial. Y a ti se subió la presión arterial y yo, vecina, aquí le tengo este medicamento, a mí me sirvió, viera qué bueno que me da con él. Y yo te lo receto. Pero resulta que a lo mejor tú eras alérgica al medicamento, resulta que a lo mejor tu hipertensión era secundaria a otra patología, a otra enfermedad que tú estabas teniendo. Entonces yo te lo receté, te controlé la presión arterial o controlaste la presión arterial, pero hay una enfermedad de fondo que yo no estoy viendo porque te controlaste la presión arterial. Exactamente. Partiendo por ahí, partiendo de que yo no sé qué otros medicamentos tú estás tomando y puede haber una interacción entre el medicamento A que yo te di con los otros medicamentos que tú estás tomando. Así es. Y eso lo puede evaluar solo el médico y el farmacéutico si hace un seguimiento de qué es lo que el paciente está tomando. Claro. O puede ser que te dé una reacción adversa. O una reacción alérgica. O una reacción alérgica. Y tú te imaginas un shock anafiláctico por un medicamento que yo te receté, que yo te recomendé, que te di, porque a mí me sobraban en la casa, que tampoco debían sobrar porque pacientes hipertensos no debían sobrar medicamentos. Tengo justo la cantidad de medicamentos, si es que me lo dio el Seguro Social, para los 30 días. Exactamente. Entonces, la automedicación yo pienso que es alarmante, muy alarmante para nosotros y se da. Y yo te digo algo, puede que te recete o que yo te recomiende algo para el dolor, pero cuando hablamos de hipertensión, cuando hablamos de diabetes, cuando hablamos de colesterol elevado, es que son muchísimas. Es muchísimas cosas, porque no sé si tú te ganaste la lotería con hipertensión, diabetes y colesterol elevado. Que tenga todo el combo. Todo el combo completo. Sí. Entonces, encima de eso te estoy dando un medicamento para que te controles, o sea, sí. Para mí es alarmante. Definitivamente. Y de hecho es uno de los episodios, ¿verdad? De esta primera temporada. Es precisamente también cuando hablamos de plantas, porque mucha gente dice, no, esto es natural. Y pues analizando, ¿verdad? Nosotros como que también tenemos el conocimiento, ahora yo soy mucho de decir, por ejemplo, mis papás, normalmente los adultos mayores son los que más consumen cosas naturales, que le dan en la macrobiótica, polvos ahí, que revuelva esto con lo otro. Y si son pacientes polimedicados, ¿verdad? Todo el montón de interacciones que se presentan también, que el medicamento puede que pierda su eficacia o puede ser que los niveles, ¿verdad? De concentración se le... Exacto, entonces más bien puede volverse tóxico, o sea, son un montón de puntos y de factores, ¿verdad? Que van a influir en esa parte. Tú mencionabas ahora que, bueno, que tutora de tesis, esto, y me honras con decir esto aquí, pero yo recuerdo que una de tus, no sé si fue de la misma generación de ustedes, una de las chicas que hizo tesis conmigo, ella tenía una planta, no voy a decir el nombre, pero ella tenía una planta que el papá, que es diabético, quería tomar esa planta
y dejar todos los medicamentos que le habían mandado para la diabetes. Entonces ella se interesó mucho en esta tesis de que sacáramos cuáles eran los principios activos, hacer toda una revisión bibliográfica, porque el papá estaba a punto de dejar los medicamentos que le habían mandado el médico para pasarse a la planta. Y las personas no saben cuánto daño se hacen con eso. Porque una planta, que yo agarre 3 hojas de una planta y haga un té, no saben la concentración que va a tener. Exactamente. Me imagino que en el podcast anterior estuvieron hablando de eso. Entonces sí, para nosotros es alarmante porque si somos fríos, eso es automedicación. Es automedicación también con plantas. Y esto, bueno, este tema realmente nos da para muchísimo más. Hoy vamos a dejarlo acá, pero vamos a continuar con un segundo episodio, porque sinceramente todavía nos falta abarcar algunas cosas más. Y bueno, me honra mucho tenerte acá y yo los espero en el próximo episodio del uso incorrecto de medicamentos con la doctora Meli. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.